nuevo pacto, el pacto antiguo, y hemos hablado mucho sobre los pactos, ¿verdad? Y creo que ya todos estamos relacionados sobre qué son los pactos, el pacto mosaico, qué dificultades hubo, se requirió de un nuevo pacto, pero también en ese nuevo pacto tuvo que haber un acto. Hace 8 días nuestro hermano Miguelito, él tocaba una lección muy importante, y el texto de memoria que venía en esa lección, me quedé analizando, mis hermanos, y decía el 2 Corintios 5:21, decía: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él. ¿De quién está hablando este verso, mis hermanos? Y me dije yo, bueno, ¿cómo podría ser un ejemplo? Al que no conoció pecado, se hizo pecado por causa de usted y de mí. Y se me viene esto a la mente. ¿Y cuántos conocen un imán? La mayoría conoce un imán. Cuando compra alguien un imán, viene nuevo, pero si usted por accidente viene y se le cae de la mano, ¿qué pasa con el imán? ¿Lo vuelve a levantar igual como estaba? ¿Qué pasa? ¿Cómo? Se le pega toda la suciedad, mis hermanos. Se le pega toda la suciedad. Al que no conoció pecado, recibió el pecado de quién. Me imaginé, dije yo, fue casi como este punto. Jesucristo no siendo pecador en ningún punto, mis hermanos, porque no fue encontrado pecado en él. Y dice que recibió quién, absorbió quién. Absorbió todos nuestros pecados. Dios el Señor Padre hace venir a su Hijo Jesucristo sin pecado a la tierra. ¿Para qué? Para que absorbiera todos nuestros pecados y que fuéramos, ¿qué dice? Justicia delante de quién? De Dios. ¿Por quién? Veamos. Hay un dicho allá afuera que dice: ver, ¿para qué? Para creer. Y ahora, ¿cuántos creemos en Cristo? ¿Por qué? Porque Cristo ya hizo lo que nadie pudo hacer. Y espero, mis hermanos, que por medio de esta lección de hoy salgamos bien identificados, que ya no haya duda en nosotros de que si somos la iglesia del verdadero Dios. ¿Ya? Vayamos. Una nueva familia. ¿Con qué objetivo vino el Señor a la tierra? Para formar una familia. ¿Se venía formando desde dónde? ¿Hubieron dificultades? Claro que hubieron dificultades. Pero allá atrás, mis hermanos, hubo una gran promesa. ¿Con quién? Una gran promesa con Abraham. Y la promesa era que de ti, ¿qué cosa? Le voy a pedir a nuestra hermana por hoy que no ponga la lección allá. Sí. Está bien, hermana, muy excelente, magnífico, pero hoy quiero que me ayude con los versos, ¿ya? Porque nos cuesta, tenemos poco tiempo y nos cuesta estar buscando en nuestras sagradas escrituras, ¿verdad? ¿Es cierto o no? ¿O todos somos de habilidad aquí? No, mis hermanos, ¿verdad? Entonces voy a pedirle a la hermana que nos ponga los textos, así como nos ayudó el hermano Mati hace 15 días, creo.
Entonces, mis hermanos, el Señor vino a la tierra para elegir una familia. Pero estábamos en el punto de que en la antigüedad había una gran promesa que le hace Dios a Abraham. Le dice: vete de tu tierra y de tu parentela, deja todo lo que tienes. Tenía que dejar todo era todo, mis hermanos, parientes, padres y todo. Y haré de ti que una nación, y en ti, dice, serán benditas. ¿Qué cosa? ¿Solo Israel? No. ¿Dónde está Israel aquí? Qué bueno que hoy es el Día Internacional, ¿verdad? Aquí está Israel. Pero si el maestro no hubiese venido, ¿qué hubiera pasado? Todas esas banderas que ustedes ven colgadas no existieron, mis hermanos. ¿Y qué es eso? Vayamos. Dice Gálatas 3, 27 y 28. El texto de memoria. Porque todos los que habéis sido bautizados, ¿en quién? Porque todos los que habéis sido absorbidos sus pecados por Cristo, dice, de Cristo estáis revestidos. En la nueva versión lenguaje actual dice, mis hermanos, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo estáis unidos a Cristo. Oiga la gran diferencia, mis hermanos. Estáis unidos en Cristo. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois ¿qué? ¡Qué maravilla, mis hermanos! Ya no hay griego, ya no hay discusión, y nos vamos a dar cuenta cuál era el problema que existía antes de que Cristo viniera. ¿Por qué los judíos no se podían juntar con los gentiles? Entonces, ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, ya no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en. O sea que todos tenemos los mismos derechitos, todos tenemos las mismas oportunidades de salvarnos. Esté donde esté, usted tiene la oportunidad de ser salvo. Está en Israel, ahí puede ser salvo. Está en todos los países que ven colgadas las banderas, ahí usted puede ser salvo. Entonces, sigamos adelante, mis hermanos. Objetivo: ver cómo el nuevo pacto moldea una nueva familia de judíos y gentiles. Entonces, en el antiguo pacto era ¿para quiénes? Solamente para los judíos, y ya nos hemos empapado de mucho. Ya no hay necesidad, mis hermanos, de que voy a llegar otra vez hasta el pasado y volver otra vez. No, ya todas las lecciones que nos han dado nos han venido hablando de los pactos, que hubieron crisis y que todo lo que hemos estudiado, ¿verdad? Pero el antiguo pacto era solamente para los judíos, mas el nuevo pacto viene a renovar una nueva familia, incluida ya ¿quiénes? Los gentiles. Entonces, con la muerte y resurrección, vamos aquí, mis hermanos. El objetivo es ver cómo el nuevo pacto moldea una nueva familia de judíos y gentiles, cumpliendo de esta manera la promesa de Dios de bendecir a quienes, a todas las naciones. ¿En dónde? En Abraham. Recobra vida, mis hermanos, aquellas palabras que el Señor le dice a Abraham: en ti serán benditas todas las familias, dice otra versión, de la tierra. Los 4 puntos
puntos cardinales de la tierra iban a ser benditas ¿por quién? Por Dios, mis hermanos, por medio de Abraham. Entonces, Gálatas 3:26, mi hermana. Gálatas capítulo 3, versículo 26 al 29. Dice: ustedes han confiado ¿en quién? En Jesucristo, y por eso todos ustedes son ¿qué? Hijos de Dios. La clave aquí es confiar ¿en quién? En Cristo. El 27 dice: porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a Cristo y ahora actúan como Él. El 28: así que no importa si son judíos o no lo son, si son esclavos o libres, o si son hombres o mujeres, si están unidos a Jesucristo, ¿qué cosa? Todos son iguales. Y les decía hace un momento, todos tenemos los mismos derechos, mis hermanos. Todos venimos a ser bendición en Cristo Jesús. Todos vamos a recibir la promesa dada ¿a quién? A Abraham. ¿Vamos comprendiendo hasta ahí? ¿Sí? Vamos a Efesios. Ya vamos notando el cambio radical del antiguo pacto con el nuevo pacto, ¿verdad? Pero para comenzar ese nuevo pacto tuvo que hacer una obra el Señor. Y la obra fue morir por usted y por mí. Y no solamente quedarse ahí, sino la gran victoria fue ¿qué cosa? Que Él resucitara. Le dio vida a nuestra esperanza. Sigamos adelante. Efesios capítulo 2, versículo 11 al 22. Dice: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, ¿quiénes? Los gentiles, en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Detengámonos un poquito ahí antes de pasar al 12. En el pacto, mis hermanos, lo habla Génesis capítulo 17. En el pacto que Dios hace con Abraham, también hace un convenio o un acuerdo, y dice que hacían una circuncisión a todo hombre. Le cortaban la piel al prepucio. Pero cuando hubo ese acuerdo ya habían hombres, entonces de ahí les hacen esa cirugía. Pero después de que le hicieron esta cirugía a todos los hombres de Israel, cada hombre o cada niño que naciera, a los 8 días después de nacidos, dice que tenían que ser circuncidados. ¿Para qué? ¿O qué simbolizaba eso? Dice que simbolizaba que ya era parte del pueblo de Dios, que ya era pertenencia del Dios vivo. Eso significa la circuncisión. Alguien que no estaba circuncidado no era de Israel, pero antes era podría decir, ahí se me fue la palabra, mis hermanos, era de moda, si lo quiere ver así, pero no era la palabra que les iba a decir, que llevaban esclavos de otros pueblos. Si alguien llegaba de esclavo a Israel, por ley dice que tenían que circuncidarlo, porque tenía que pasar a ser pueblo de Dios. Entonces sigamos con el verso 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajeno a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Cómo estábamos nosotros entonces? Borrados. Todos estos países estaban borrados. El 13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos,
habéis sido hechos cercanos por la sangre de quién. ¿Quién hizo posible esto? Cristo Jesús. El 14, porque Él es nuestra paz, que ambos pueblos hizo, derribando la pared intermedia de separación. ¿Cómo estaba el pueblo judío con el pueblo gentil? Separados. Mas Cristo viene, muere por nosotros y resucita. ¿Qué pasa? Rompe esa pared y hace paz en ambos pueblos y los une. ¿Para qué? Para ser uno. El 15, habiendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos y uno solo, nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16 dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, manteniendo en ellas las enemistades. Versículo 17 dice: y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, a los que estaban cerca. A ver, el 18, porque por medio de él los unos y los otros tenemos, ¿qué cosa? Entrada por un mismo espíritu al Padre. 19, así que ya no soy, ¿quién? Extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de ¿qué? ¿Qué somos nosotros entonces? Miembros de la familia ¿de quién? De Dios. ¿Acaso no es dicha eso, mis hermanos? ¿Qué dicha ser ya parte de la familia de Dios? El 20 dice: edificados sobre ¿qué? El fundamento ¿de quién? De los apóstoles y los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Edificados, el 20, mi hermana, edificados sobre el fundamento. En otra versión dice: edificados sobre la doctrina. ¿De quién? De los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. El 21 dice: en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. El versículo 22: en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada ¿de quién? De Dios en el Espíritu. ¿Qué quiere decir eso? Y me viene a la mente aquel verso que dice: en la casa de mi Padre hay ¿quiénes? Muchas moradas. Y nosotros somos ¿qué? Somos, dice, templo del Espíritu ¿de quién? ¿Quién es la principal piedra? Cristo. Cristo es el fundamento, mis hermanos. Los apóstoles, los profetas, usted y yo, y todos los que quieran venir a los pies de Jesucristo, venimos a hacer ¿qué? El edificio. Dice: en quien vosotros también sois juntamente edificados. ¿Para qué? Para morada de Dios. Nos lleva a pensar en una casa, en una construcción. ¿Y qué lleva una construcción? Lleva cimiento, columnas y muchas cosas, puertas, ventanas, adornos adentro de la casa. Pero todo es parte de. Todo es parte de la casa. ¿En dónde está usted? ¿En dónde estoy yo? Dios lo sabe. Cómo usted y yo somos utilizados por Él. Sigamos adelante. Hay otros versos, pero nos los va a seguir mencionando más adelante. Entonces quiero avanzar porque el tiempo se va rápidamente. Mediten esto. Si alguien quiere opinar, magnífico, mis hermanos. También vamos a dar algunos otros versos. Si alguien lo quiere leer, ahí va a estar nuestra hermana lista. Nuestra hermana va a ser la que va a buscar y usted va a leer, ¿verdad? El que quiera leer, lo puede hacer. Mediten esto.
Con la muerte y resurrección de Jesucristo, un nuevo día amanece. Todo es en dónde. Todo tiene lógica en dónde. En la muerte y resurrección de Cristo. Y se me olvidó, mis hermanos, el ejemplo que les di sobre el imán. El imán, al botarlo, recoge cuanto residuo que hay suelto en la tierra. ¿Y ha limpiado usted alguna vez un imán? ¿Cómo lo limpió? Pero no lo limpia fácil con la mano. Dice que para limpiar un imán sucio, dice que puede agarrar un trapito liviano, mojarlo en agua tibia y pasárselo varias veces. Y si aún así no se limpia, dice que usted puede derretir cera y rociárselo todo encima y dejarlo por un cierto tiempo, y a la hora que va y quita la cera, todos los residuos ya no están en el imán, sino ya están en ¿dónde? En la cera. Entonces, cuando Cristo vino, recibió todos nuestros pecados y tuvo que morir. Y cuando muere, ¿hacia dónde va? Va a ser sepultado. Pero ¿qué hubiese pasado si Cristo no resucita? Nuestras esperanzas no hubieran florecido. Mas la cera de quitar esos pecados fue que Cristo volviera a vida. Esa fue la esperanza nuestra. Y por eso dice aquí: con la muerte y resurrección de Jesucristo, un nuevo día amanece. La salvación viene ¿de quién? ¿De dónde viene la salvación? De los judíos. Se viene hablando de Abraham, de Moisés y de muchos antepasados que eran judíos, mis hermanos. Dice, dijo Jesús, pero lleno de poder por su Espíritu Santo, Él envió a sus discípulos a todas las naciones. Según Juan 4:22, alguien que me quiere dar lectura a este versículo. Juan 4:22 está allá, mis hermanos. Paz, hermanos, el capítulo de Juan, capítulo 4, versículo 22 nos dice: vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí está, mis hermanos. Gracias, hermano Miguel. La salvación, dice, viene ¿de dónde? Desde allá, de los judíos. ¿Alguien más que tenga Hechos capítulo 1, versículo 8? Y si no se puede poner de pie, puede comenzar a leer. A este hermano leo. Para que comprendamos que la salvación viene ¿de dónde? De los judíos. ¿Y quién lo dijo? Nuestro mismo Señor Jesucristo. Mi hermano, 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está, mis hermanos. El antiguo pacto era exclusivo ¿para quién? Para los judíos. Más viene Jesucristo a hacer un nuevo pacto, pero ya no lo hace solo con quién, con los judíos, sino ya va más allá. Y Pedro lo termina reconociendo. Pedro lo reconoce cuando va con Cornelio. Pedro termina reconociendo de que la salvación, el objetivo de nuestro Dios está sin límites. ¿Por qué? Porque Él dice que prepara, ¿qué decía el versículo 8? A sus discípulos
discípulos los preparó para ir ¿hacia dónde? A todos los confines de la tierra. Sigamos adelante. Mateo 28, 19. Dice de la siguiente manera, Mateo 28, 19. Por tanto, id y hacer ¿qué? Discípulos a todas las naciones. Nos vamos dando cuenta el cambio que hay en el nuevo pacto, ¿verdad que sí? Ya no era predicar solamente en dónde, a los judíos, sino ya era para predicar en dónde, a todas las naciones. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo se le fue dada una promesa a Abraham y se les dijo: en ti serán benditas todas ¿qué? Las naciones. Y dice el versículo 28, el capítulo 28, 19: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguien que tenga algún comentario? Hermano, ¿bien? Paz, queridos hermanos. Principalmente no quiero resaltar la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo, y la cual es que en su vida vino a cumplir cada profecía del antiguo pacto, sin fallos, sin errores. Y nuestro Señor Jesucristo es tan grande, tan maravilloso, que no solo cumple el antiguo pacto, sino que abre uno nuevo en su sangre. El antiguo pacto estaba solo para el pueblo judío. Era la promesa de Dios que si ellos obedecían los decretos de Dios, el pueblo judío iba a recibir bendición por su obediencia. Pero Dios tenía ya un plan trazado. El pueblo judío se aparta de él, y Dios ocupa ese momento que estamos viviendo para bendecir a todas las naciones. El pueblo judío está actualmente en pausa, está dormido, mientras que Dios nos abre la puerta y nos dice: entre todo el que pueda. El pueblo judío va a despertar. Él es el olivo natural, nosotros solo somos el silvestre, el salvaje, que no tenía parte no éramos nada, básicamente éramos pueblo pagano, odioso. Pero nuestro Señor Jesucristo muestra su misericordia. Y me gustaría resaltar la visión que tuvo Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, que fue constituido para que lleve el evangelio a los judíos. Tiene una visión, y dice que él, mientras oraba, tuvo una visión en la cual un lienzo descendía del cielo con muchos animales inmundos, y se preguntó: ¿qué es esta visión? ¿Por qué me está tratando de decir Dios por medio de esta visión? Y le sucedieron 3 veces en total, y le decía a Dios: Pedro, mata y come. Y Pedro decía: pero Señor, yo nunca he comido cosa inmunda. Esos animales son inmundos, nunca he transgredido la ley. Y le dice Dios: no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. En su sangre de Cristo nosotros somos como ese imán. Cristo es como ese imán, que nos limpia de toda inmundicia. Y ante Dios, Él nos ve puros solo en Cristo Jesús, en el cual ya no hay maldición, ya no hay ley, y la puerta está abierta. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene a mí, nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, queridos hermanos, solo resaltar la maravillosa obra que hizo nuestro Señor Jesucristo,
en la cruz, que no fue fácil llevar los pecados todo el mundo en sus hombros. Solamente, querido hermano nuestro. Gracias, hermano, por su comentario muy puntual. Sigue diciendo la lección, es nada menos una nueva creación, escribe Pablo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Se refiere a que en la antigüedad, en el antiguo pacto, había muchas leyes que pesaban, mis hermanos. Referirlas a una de ellas, el día de reposo, mis hermanos, dicen que no podían caminar más de 1000 metros, ya, porque si pasaba ese lapso y los lograba agarrar el día del Señor, estando fuera de sus casas, y ellos ya hubiesen caminado ese lapso de metraje, ¿qué pasaba? Dice que ya no podía moverse. Ahí tenía que quedarse hasta que pasara ¿qué? El día de reposo. En las fiestas rituales dice que eran semanas tras semanas y nadie podía trabajar. Nadie tenía que trabajar, porque si no ya era una pena de muerte. Entonces todo ello viene a cambiar el Señor. Dice, por eso Pablo dice, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, según segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. Las promesas están siendo cumplidas y las familias de Dios se expandían. En ti serán benditas todas las naciones. Resuena en ese entonces. En ti serán benditas todas las naciones. Es lo que Pablo les recuerda a los Gálatas, refiriéndose a las promesas de Dios hechas a Abraham. Y ese día ha llegado en Cristo Jesús, debido a que Jesús nos redimió de la maldición de la ley. Es que entonces las bendiciones de Abraham han sido derramadas sobre los gentiles, según el versículo 13 y 14. Por la fe, dice, todos somos hijos e hijas de Dios. ¿Y herederos de quién? Herederos con Abraham. Ya no hay judío ni griego, porque todos vosotros sois unos en quién? En Cristo. Veamos el gran cambio que viene a hacer el Señor en el nuevo pacto. Viene a derribar, a quitar todas las leyes rituales, todas las leyes que pesaban al pueblo de Israel. Y ya de todas esas leyes ya lo vimos en las lecciones anteriores. Las leyes judiciales que solo dictaban el error. Pero probablemente más de alguno de nosotros se preguntaría, ¿y qué pasa con los 10 mandamientos? Ya hablamos sobre los 10 mandamientos. Que los 10 mandamientos no son carga, sino son ¿qué? Son delicia, dice. Dan vida a los mandamientos. Los 10 mandamientos dados ¿por quién? Por Dios, y escritos ¿con qué? Con sus dedos. Esos 10 mandamientos persisten hasta hoy en día porque no son una carga, sino más bien son, ¿qué son? Un deleite. Son la ley moral que hacen, que definen el bien y muestran el mal. Entonces, mis hermanos, sigamos adelante. Si alguien más tiene alguna opinión, puede darlo también. Ahora, si no, vayamos hacia adelante. Quiero que nos pasemos directamente a comente al respecto, por causa del tiempo. Vayamos. Pero ante todo ello, vamos a entrar al numeral 1.
¿De qué forma se describe a la nueva familia de Dios en Gálatas 3, en Efesios 2? ¿De qué manera tiene relación con Abraham y las promesas que Dios le hizo? ¿Cómo es que esta familia está formada y con quién es identificada? Grandes preguntas. ¿Alguien que quiera darle algún comentario a este número 1? Dice, ¿de qué forma se describe a la nueva familia de Dios en Gálatas 3 y Efesios 2? Hablaban de que todos ya somos parte de la gran familia que Dios ha estado eligiendo. Eso hablaba Gálatas. Veamos Gálatas, es los textos principales. Gálatas 3, 26 al 29. Gálatas 3, 26 al 29. ¿Nos puede proyectar ahí, hermana, este verso de Gálatas 3, 26? Pues todos sois ¿qué? Ya somos ¿qué? Somos hijos de Dios. ¿Por qué ya somos hijos de Dios? Porque hemos creído, gracias hermana Karina, porque hemos creído y poner fe en ¿quién? En Cristo Jesús. El versículo 27, porque todos sabéis cuál es el requisito que nos hace, que nos acredita, que nos muestra que somos hijos de Dios. ¿Cuál es? Es el bautismo, mis hermanos. En la antigüedad, para que alguien supiera que ya estaban perdonados sus pecados, ¿qué era lo que hacía? A cada año llevaba jalando su animalito limpio, dice en la Biblia, ¿verdad? Llevaba su animalito y lo presentaba a la puerta. Llevaba a la puerta y lo presentaba allá. No era él el que entraba, sino ¿quién era el que entraba? No. Era el animalito el que entraba. Y cuando era sacrificado, ahí era perdonado. ¿Cómo usted y yo sabemos que somos perdonados por el Señor? Bautizándonos, mis hermanos. Ya, bautizándonos. Porque cuando fueron bautizados también quedaron unidos a ¿quién? A Cristo. Y automáticamente dice que fueron perdonados ¿qué? Nuestros pecados. Y ahora actúan como ¿quién? Como Cristo. Veamos la diferencia. En la antigüedad se presentaba, mas hoy nosotros nos presentamos delante de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok, sigamos adelante. ¿De qué manera tiene relación con Abraham? Gracias, hermana Dani. ¿De qué manera? Nosotros somos salvos, nosotros somos aceptables delante de Cristo. ¿Por qué? Por nuestra fe. Y a Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Por qué? Porque creyó solamente. Creyó solamente en Cristo. Y digo, Dios proveerá el acto que Él hizo para ser aceptable delante de Dios. Entonces, mis hermanos, por eso tiene relación la nueva familia con Abraham. ¿Y cuál es la promesa que Dios le hace? Por esa gran fe que tuvo Abraham. En ti serán benditas todas las naciones. No fue sola su descendencia. En ti serán benditas todas las naciones. Sigamos en el segundo punto. ¿Qué es lo que Hechos 10 y 15 nos enseñan acerca de este tiempo de mucha
intención cuando la familia de Dios se está definiendo para incluir a los gentiles como gentiles? ¿Qué papel juega Pedro y cuál es su opinión en esta instrucción? Voy a este punto, no vamos a ir al texto, mis hermanos, porque es un gran relato y el tiempo también nos va premiando. Pero en este punto era de que había llegado una visión delante de Cornelio. Dice que Cornelio era un hombre justo y tuvo una visión, y el ángel que se le presenta le dice: Cornelio, tus oraciones han llegado delante de Dios, tus ayudas a los necesitados de la misma manera. Y comienza, veamos desde dónde comienza ya a hacer un cambio el Señor, de alcanzar más allá de Israel e incluir a los gentiles. Pero ya les dije hace un momento que para ser pueblo de Israel tenía que estar la circuncisión, y si no, ¿cómo tenía el pueblo de Israel a los gentiles? Por inmundos. Ya. Entonces no podían juntarse, y hay muchos versos que hablan, que dicen que los israelitas cuando tocaban algo que habían tocado los gentiles, ¿qué pasaba? Dice que ellos se tenían que lavar ¿cuántas veces? 7 veces, porque pensaban que más de un gentil llegó y tocó eso. Entonces ellos al momento de comer 7 veces, al momento de hacer cosas se tenían que lavar 7 veces, y se tenían que lavar no solo las manos, sino que se tenían